Bienvenidos a Primero de Wrestling, soy Pablo Rapp y hoy vamos a hablar de Catch Wrestling, que es uno de los estilos de lucha con más tradición y a la vez yo diría que más desconocidos para el gran público. Y para ello contamos con Luis Díaz del podcast de Fabulous Jobbers, que yo recomiendo mucho escuchar, es uno de estos podcasts que trata más sobre wrestling de la vieja escuela y a mí me parece un programa muy interesante, así que ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por estar aquí en el programa. Muy bien, la verdad que encantado de la invitación y dispuesto a hablar del tema que nos ocupa hoy. Pues a mí me gusta empezar siempre hablando un poco de los orígenes, pero hoy voy a cambiar un poquillo y me gustaría empezar preguntándote por eso que he dicho en la intro, que es ¿por qué crees que este estilo es como un poquito el gran desconocido, ¿no? Si los comparamos con el resto de estilos? No sé si alguna vez lo has pensado o tienes alguna idea de por qué se ha quedado un poquillo en el ostracismo a lo mejor. Normalmente suele ser por la falta de espectacularidad o que podría llegar a ser tedioso dependiendo de las normas que se aplicaran. Me refiero al reglamento puro. Normalmente se trata de buscar seguidores y a que a la gente le guste, y en determinados momentos se podía hacer aburrido porque es muy difícil ganar si no lo haces por sumisión en este tipo de lucha, porque hacer un chepado, que se dice en el argot, es muy difícil. Otra cosa que te quería preguntar, porque al final este programa va como dirigido a gente nueva, a lo mejor, que le gusta la lucha libre, pero no está tampoco muy puesta en terminología o en según en qué tendencia, y es la diferencia del catch wrestling respecto a otros estilos de lucha libre, que es lo que hace que sea tan característico. Pues el catch wrestling surgió en principio aunando diferentes disciplinas. Por ejemplo, nos podemos remontar al jiu-jitsu, nos podemos remontar a la lucha grecorromana. Entonces el catch wrestling lo que hizo es aunar todo este tipo de disciplinas y crear una propia. En principio también lo que se trataba era de buscar una disciplina que fuera más completa que el resto. Y entonces en el catch wrestling lo que se hacía era que se permitía el coger y atacar por debajo de la cintura, que no se podía en la lucha grecorromana, y que también, a diferencia del jiu-jitsu, era una lucha mucho más agresiva. El jiu-jitsu siempre se ha catalogado como un tipo de lucha como más señorial, como más respetuosa, por denominarlo de alguna manera, y el catch wrestling era mucho más rudo y mucho más fuerte. Era una lucha no llegando a ser callejera, porque evidentemente tenía un reglamento, pero sí que es una lucha muy muy dura. Claro, yo te quería preguntar también, porque buscando sobre los orígenes del catch wrestling, siempre se menciona que se empieza a ver mucho como parte de las ferias ambulantes y tal. Entonces a mí me surgió una duda, y es si en qué momento el catch wrestling deja de ser como el jiu-jitsu algo legítimo y se transforma en lo que conocemos ya como pro wrestling. O sea, no sé si hay un momento concreto en la historia o simplemente se vio que a lo mejor era más fácil, en vez de hacer una función cada noche legítima, pues que se arreglara un poquito antes quién ganaba, ¿no? Para entretener al público, no sé. Para eso nos tenemos que remontar a la década de los 20 del siglo pasado, cuando el campeón era el Estrangulador Lewis. Ellos querían extender ese estilo de lucha y aparte que fuera un negocio, porque ellos ya lo veían como un negocio. Y lo que hicieron fue darle al público lo que buscaba, y eso la única manera era buscando un final pactado, porque si no lo haces de esa manera no sabes cómo va a acabar el combate. Entonces ellos lo que hacían era tratar de buscar alicientes para que la gente estuviera enganchada, para que la gente fuera a ver estos espectáculos, y la mejor manera era, por ejemplo, en una ciudad determinada presentar a luchadores oriundos y que ganaran, por ejemplo, o que perdieran, porque también la reacción podría ser bastante grande si ellos esperaban que fuera a ganar en su localidad. Entonces llegó el momento en el que se juntaron tres personas, que era Sandow, era Lewis y era Todd, y estos tres se les denominó el trío Goldust porque revolucionaron la lucha en ese momento. Entonces ellos lo que hicieron fue
pagarle a los luchadores, porque en esa época muchos ni cobraban, los promotores se quedaban con el dinero, entonces estaba todo rodeado como de buscavidas. Y ellos trataron muy bien a los luchadores. Siendo el campeón Lewis, le dio la alternativa al primer campeón pactado de la historia, que fue Wayne Moon, y hicieron una prueba. Lo que pasa es que esta no salió del todo bien, porque Wayne Moon era un tipo que era famoso por destacar en otros deportes y no era muy bueno luchísticamente hablando. Pero bueno, fue la primera prueba e históricamente es el primer campeón pactado de la historia. Entonces, fue una prueba que no le salió muy bien, pero sí que fue el primer ladrillo para convertir el catch wrestling en lo que luego sería el wrestling espectáculo que estamos disfrutando actualmente. Y en estas veladas de catch de esa época, ¿ya había personajes, gimmicks, había algo así de historias y de lo que es más entretenimiento como lo conocemos ahora? ¿O se centraban más en la lucha legítima y en contentar al público de esa forma? Hasta el punto de que entraron estos tres a llevar la lucha libre en Estados Unidos, era simplemente dos tipos sin ningún tipo de gimmick, y simplemente lo que hacían era, como mucho, eran de una ciudad determinada y entonces tenían el apoyo de su público. Pero simplemente era subirse a un tapiz, porque muchas veces ni siquiera era un cuadrilátero, y que ganar quien fuera más hábil y quien pudiera. Y centrándonos en Reino Unido, que suele ser uno de los países donde más se destaca este estilo, como el estilo más característico, y todavía hay luchadores que lo intentan usar, me gustaría preguntarte, porque en mi cabeza siempre ha estado relacionado este estilo también, más adelante, unas décadas después, con el programa World of Sports, pero no sé si realmente se parece mucho a eso o ya es una variante donde influyen ya como, pues eso, más personajes, más hay comedia. Entonces no sé hasta qué punto se desgaja un poquito ya del catch wrestling ahí. Mira, vamos a ir al origen de verdad. Normalmente, si tú buscas por Wikipedia o por internet en determinados lugares, encontrarás que el origen lo datan en 1870. Pero nosotros, como Jovers, somos investigadores de hemeroteca. Y como investigadores de hemeroteca, yo he llegado que, por ejemplo, en Lancashire, que es esta región donde empezaron los primeros periódicos a hablar de un estilo de lucha diferente, ya en 1807 se hablaba de combates de boxeo, pero con presas de piernas y proyecciones, y al poco tiempo ya llegó a Londres, a la capital. Y ya los boxeadores lo integraron en su estilo de lucha. Luego, ya unas décadas más tarde, en 1833, ya sí que se hablaba de un tipo de lucha en la cual se podía agarrar cualquier parte del cuerpo, incluso, como hemos comentado antes en la introducción, de cintura para abajo, que era lo que la diferenciaba del estilo de lucha grecorromana. Y para que veas, mira, la primera mención al término catch as catch can data de ese mismo año 33, 1833, no 1933, 1833, y mira cómo la denominaban en el periódico: catch hold of your opponent and throw him as you can. Eso era el nombre con el que empezaban a llamar a este tipo de lucha. Y ya unos añitos más tarde, en el 36, se empezó a hacer muy popular. Y lo curioso es que siempre había dinero de por medio. O sea, para que hubiera un combate tenía que haber apuestas. Y empezaban entre 2 libras para combates así de no mucha envergadura, hasta las 20-40 libras, que ya era el máximo de bolsa que había. Evidentemente esto no tiene nada que ver con el World of Sport, que ya sí que es entretenimiento puro y duro, es ya tratar de integrar a toda la familia, porque el tipo de lucha del catch as catch can, como hemos comentado, no era muy vistosa, sí que era muy ruda y podías ver cuando un luchador era muy bueno técnicamente, era lo que llamaba la atención, y cómo podía superar a su rival, tanto fuera por llaves, proyecciones, pero no era para toda la familia. Los niños no iban a ver este tipo de lucha porque era muy violenta. Entonces ya cuando ya en los 70 querían que los niños fueran a verla y que fuera ya un producto familiar, es cuando empezaron a meter gimmick, personajes característicos,
y otro tipo, pues música, colores en las vestimentas y todo esto que fue ya más espectáculo puro y duro. Vale. ¿Y crees que ahora se está intentando como integrar, obviamente no de manera legítima, sino dentro de lo que es el pro wrestling en sí, como que se está intentando revitalizar un poco a lo mejor este estilo, se está buscando a lo mejor, no sé, se me ocurre a lo mejor, obviamente hay mucha diferencia, pero en NXT UK con esto de las rondas británicas, de los combates con rondas, o hay ciertos tipos de luchadores que se nota que conocen este estilo, ¿no? Se me viene a la cabeza Shayna Baszler o Zack Sabre Jr., entonces como que parece que se le está dando un poquito más de valor, ¿no?, a este estilo en los últimos años. Más que nada lo que tratan es de diferenciar un producto. Y también date cuenta que es lo que hemos hablado muchas veces en los Jovers, cuando tú tienes un roster que es muy parecido, al final te termina aburriendo. Tienes que tener un roster a un gigante, tienes que tener a uno que sea muy ligero de peso, a una persona que esté pasada de peso, gente de diferentes nacionalidades. Todo eso le da color y le da variedad al producto. Que se haga un tipo de lucha más europea también hace que atraiga tanto a los propios británicos como al resto de Europa y a gente que le guste, que sean más puristas y que le guste estilos diferentes, porque si no estás vendiendo el mismo estilo siempre. Por eso cuando tú tienes una empresa y tienes estilo de lucha japonesa, tienes estilo de lucha mexicana, incluso la canadiense, que no está muy diferenciada de la estadounidense, pues todo eso le da una variedad y un estilo pues que más completo y más vistoso para el espectador. Entonces yo creo que apuestan por algo diferente y porque también es un wrestling de calidad, es un wrestling mucho más purista, como he comentado. Entonces no lo hará todo el mundo, pero sí que lo haga NXT UK, pues es algo a valorar, porque hace que valoremos desde otro punto de vista la lucha libre. Pues centrándonos ya más en el caso de España, que también me gustaría tocarlo, porque al final lo que conocemos a partir de la WWF en los 80 es una cosa, pero lo que había antes de manera talento patrio aquí se parece más, yo creo, pues a ese catch wrestling de Reino Unido y del resto de Europa. Entonces me gustaría que me explicaras también pues eso, cómo llega a España, cómo de repente esa tradición que parece que había antes de la Guerra Civil, que llenaba veladas, igual que había boxeo, había lucha libre, había catch, había ese estilo aquí en este país. De hecho, le quitó el protagonismo al boxeo en muchas ocasiones porque era mucho más divertido, porque podías gritar, ibas a pasar el rato, te reías, entonces era pues algo mucho más dinámico que el boxeo. Voy a citar a un autor que es Lino de Pablo, y que escribió un libro que se publicó en 1947, que se llama Deporte de la Lucha. En este libro, Lino menciona que la Real Sociedad Gimnástica Española fue la primera entidad deportiva que se ocupó de dar las primeras clases de lucha, impartida en 1909, evidentemente bajo la influencia de Francia por proximidad y la influencia de Inglaterra, que es lo que hemos hablado del Catch-Can de Lancashire. También es cierto que la gente que o trabajaba en Inglaterra o los propios ingleses emigraban a otras ciudades y a otros países, llevaban el estilo de lucha y la compaginaban y la complementaban con la lucha que había en esas otras ciudades o países, como fue Suiza, como fue la propia Francia. Aunque en Francia sí que era muy parecido a cómo surgió también después en Estados Unidos, que fue la lucha de los circos, que más que nada eran forzudos que iban pueblo por pueblo retando a los lugareños para ver quién era más fuerte. Pues aquí llegó en esa época, pero también porque en 1908 el Catch-Can ya fue olímpico en Londres. No sé si por la influencia que tenía Londres por este estilo de lucha o porque les pareció que era un estilo que se podía integrar en las Olimpiadas, pero ya fue olímpico en 1908. Luego, por ejemplo, sí que en España se comenzó a hacer alguna velada en la década de los 10, pero era lucha grecorromana, y de vez en cuando traían luchadores extranjeros y les obligaban a que fueran solamente las reglas de grecorromani, y eso suponía bastantes problemas porque tú en la cabeza tienes un estilo de lucha
y lo tienes que acotar a que no puedas utilizar cintura para abajo, determinadas presas. Luego ya en España se comienzan a hacer torneos. Ya en 1911 se anuncia en Ciudad Lineal el primer campeonato internacional con 15 participantes que sí que venían de todo el mundo. E imagínate, en 1911 el premio eran 6.000 pesetas. Eso ya a ti te quedará muy lejos lo de la peseta, pero yo pagaba en pesetas todavía. Y bueno, ¿y por qué crees que una vez que ocurre la guerra civil y tal, que acaba obviamente, por qué crees que no regresó esta tradición en el caso de la lucha libre y se perdió? Que parece que hasta que no regresó con la WWF no se intentó recuperar esta tradición. Ok, yo te explico. Por ejemplo, aquí hemos hablado que llegó en 1909 y que en el 11 ya empezaron los campeonatos, que de hecho ese estuvo por más de 20 años el Cinturón de Madrid. No había tradición en España, pero la trajeron sobre todo españoles que habían emigrado a Sudamérica y la trajeron y se hicieron muy famosos y por ejemplo, ellos hicieron que el público pues tuviera una referencia del lugar donde se desarrollaban las veladas. El problema fue que en el 36, cuando estalló la guerra civil, cortó toda la exposición y toda la explosión luchística de ese año, que fue cuando se coronó el primer campeón de España de los pesados, que fue en ese año 36. Cuando estalla la guerra civil, ya hasta el año 1943 no se reactiva de nuevo la lucha en Barcelona. O sea, que en el 43 se reactiva y empiezan a surgir. No llega a ser la lucha territorial como en Estados Unidos, pero por ejemplo, Zaragoza fue una de las plazas más importantes con campeones del mundo como fue Lambam, por ejemplo. Luego Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, evidentemente Madrid, que no había perdido nunca la categoría, incluso Andalucía. Entonces, a partir del 43 ya empieza a establecerse federaciones que se integraba este estilo de lucha. Incluso hasta los 70 llegó, o sea que no es que el franquismo también fue un punto de desarrollo de este tipo de espectáculo, y con luchadores que se hicieron internacionalmente famosos como el caso de Craser Verdú o el caso de Hércules Cortez. O sea que hasta el 70 y algo todavía estuvo activo. El problema fue que a partir de los 70 no hubo una renovación generacional. Entonces quedaban los luchadores antiguos que no querían dejar de luchar para que no se perdiera la tradición, pero que ya no estaban en las condiciones óptimas para desarrollar este estilo. Entonces el problema fue la renovación generacional y que los luchadores antiguos tampoco ni entrenaban a los jóvenes, ni los jóvenes tenían ese interés por este tipo de espectáculo. Y murió en esa época, sobre todo por lo que te acabo de comentar. Uh-huh. Es verdad que una vez que ya llega la WWF, pues ya hay una americanización, ¿no?, del estilo, pero ¿no crees que a lo mejor hubiera hecho falta, igual que a lo mejor en Reino Unido tuvieron ese World of Sports, ese programa con luchadores británicos, con su estilo y tal? Quizás si se hubiera hecho un programa aquí con luchadores españoles, con ese estilo, habría sido después más difícil a lo mejor que la WWF triunfara en España. El tema está en que en España se hizo, y en España se intentó, y lo que pasa que era un tipo de lucha muy parecida y un tipo de programa muy parecida a los Titanes en el Ring. Uh-huh. Estos eran los héroes del Shondo, si no me equivoco, porque te estoy citando de memoria y hace mucho tiempo que estuve documentándome sobre este tipo de lucha y programa que había, que presentaba José María Íñigo. O sea que todavía en los 70-80 estaban tratando de que la lucha libre fuera algo familiar. Lo que pasa que a veces rayaba y rozaba el ridículo porque era demasiado exagerado y llevado al extremo. Pero se intentó, pero no con mucho éxito. Bueno, para quien no lo sepa, creo que el programa que te has referido de Titanes del Ring es el programa argentino, ¿no?, de Martín Caradagian, o no sé cómo se pronuncia. Ah, sí, exacto. Okay. Bueno. Que ahora han intentado revitalizar con su hija Paulina, Caradagian. Ahora hay otro Titanes en el Ring, pero evidentemente no llegará
a las cotas de fama ni de éxito que tuvo el padre. Claro, bueno, un poquito así ha pasado también con World of Sports, que sacaron una especie de versión hace poco y tampoco tuvo tanto éxito. A mí me da la sensación de que en los últimos años en España se ha intentado poner un poco en valor esta historia, tanto por parte de los fans, pues reivindicándola, haciendo vídeos, explicándola y tal, o un Salón de la Fama, recuerdo hace unos años que también se hizo, como por parte de los luchadores, ¿no? Me da la sensación de que hay luchadores que aprecian mucho este estilo y que también lo intentan integrar, y no sé, se me viene a la cabeza A-Kid, María de la Rosa, pero que hay muchos luchadores que cada vez tienen más en cuenta, obviamente lo que decimos, no van a hacer catch wrestling legítimo, pero el integrar ciertas estructuras, ciertos tipos de movimientos, ciertas formas de moverse en el ring, simplemente. Y no sé, te quería preguntar pues sobre eso, ¿cómo ves esta nueva generación de luchadores españoles que son pues eso, ese híbrido entre el sports entertainment y a la vez como intentar diferenciarse, como has dicho tú antes, y rescatar un poquito de ese catch dentro de lo que es ahora el wrestling? Pues imagínate lo que me puede parecer a mí, siendo que yo empecé a hacer este tipo de lucha con 16 años. Y aparte de eso, una vez que empecé con eso, estuve en la escuela Hammerlock para hacer lucha libre. Entonces, para mí me parece algo fabuloso porque es tener una buena base y aparte tienes la capacidad de valorar la calidad del luchador. Porque no solamente son, que sí, está muy bonito hacer volteretas, pero te da como un estatus, desde mi punto de vista, superior que alguien que no despliegue o que tenga estos conocimientos de catch wrestling. Siempre hay que integrarlo, hay que tratar de ser un luchador completo, evidentemente, o bien por tus habilidades o por lo que a ti más te guste, pues desarrollarás un estilo de lucha más o menos completo, que eso no significa que seas peor entretenedor que otro, pero a mí, evidentemente, yo valoro este tipo de lucha, primero porque lo hice y después porque me gusta particularmente. Claro. Bueno, quiero también dedicarle una parte de este programa sobre catch wrestling a un libro que no has escrito tú, pero has participado en él y bueno, iba a hacer esta cosa tan radiofónica de que lo tengo aquí, pero en verdad no se ve, es una tontería, pero bueno. El libro es Memoria de la lucha libre en España, 1907-1936. Entonces te quería preguntar, pues, cómo surge la idea de este libro. Bueno, ahí en el prólogo cuento un poco, pero yo desde que me gustó la lucha libre y empecé a rodearme de gente que le gustaba, de gente de otras generaciones, pues ya me empezaron a contar que esto no era nuevo, que ellos cuando eran jóvenes, en la década de los 40, sobre todo porque yo soy de Zaragoza y es la gente con la que yo hablaba, en el año 46 es cuando empieza la lucha libre en Zaragoza y en el 47 cuando ya funda su propia federación. Incluso el Fútbol Club de el Zaragoza, el Real Zaragoza, tenía un campeonato de Zaragoza que comenzó en el año 50, integrado dentro del club. O sea que era muy curioso que un club de fútbol tuviera un campeonato de lucha libre, para que vieras la importancia que tuvo en la ciudad. Pues eso a mí lo que me hizo es que en el momento que tenía ya tiempo, que era en la época universitaria, pues en vez de irme a la cafetería a jugar al mus, me iba a la hemeroteca. Y ahí empecé a buscar todo esto y con la idea de, en un momento determinado de la vida, pues coger y recopilarlo todo y hacer un libro. Las limitaciones eran que yo tenía que ir a la hemeroteca, pero ni había ordenadores en esa época, porque estamos hablando del año 95-96, ni estaban microfilmados los periódicos, entonces te daban un periódico de papel y yo al principio, porque no sabía ni que podías hacer fotocopias, pues tengo un montón de folios manuscritos de las crónicas de los periodistas de la época. Luego ya sí que me permitían hacer fotocopias y tengo ya fotocopiados hasta el año, desde el 46, 47 hasta el año 50 y luego ya tengo pues más documentación, ya sí que buscar a través de la hemeroteca digital. Luego ya, pues por avatares de la vida, pues ya te dedicas a la vida profesional, ya dejas un poco de lado lo que era el ocio de buscarlo y luego ya pues con el tema de la pandemia, pues que estuvimos ahí 2 meses sin salir de casa y aparte de eso pues ya la vida no social pues se redujo un poco, pues ya empecé a buscar en la hemeroteca digital y eso me llevó a buscar en el diario Marca, también en el Mundo Deportivo
y lo que hacía era de forma cronológica ir ordenando todos los datos. Entonces yo lo que hice fue, mi intención era que yo quería saber por mi propio puño y letra y por mi propia investigación cuándo comenzó la lucha libre en España. La lucha libre en España que no comienza realmente hasta el año 36. O sea, porque lo anterior era como lucha grecorromana y un tipo de lucha que no llegaba a ser la lucha americana, catch, porque eran de pesos ligeros. Hasta que no llegaron los pesos pesados a España, que llegó en el año 35 a Barcelona, pero que ese torneo lo hicieron al margen de la federación y bueno, no sé si lo catalogan, yo lo catalogo el 36 como el año en el que realmente se hacen las cosas bien y se establece el primer campeón de España y se empiezan los pesos pesados, pues es cuando ya se establece el catch. Y eso es lo que yo quería conseguir. Primero el origen, luego el primer campeón y luego ya llegar a hilar lo que ya había comenzado en el año a mediados de los 90, que era la lucha libre en Zaragoza. Entonces había ahí como algo que yo necesitaba saber y por eso me llevó a investigar y a tener todos estos datos aquí guardados. Yo quería hacer el libro, lo que pasa es que hacer un libro muchas veces por desconocimiento, muchas veces por no tener los medios, yo tengo toda la información, toda la documentación y toda la formación. Entonces, a través de los avatares de la vida, di con Óscar, que es quien se ha pegado el trabajo de transcribir todo y que tuvo a bien contar conmigo para que le guiara sobre todo en el tema de introducir el libro, de también fichas de luchadores que hay a lo largo del libro, que ves que hay como en una mosca de color gris y las letras, todo eso son las fichas de los luchadores también y aclaraciones sobre el libro. Y luego también pues ayudarle en el asesoramiento de cómo había que hacerlo desde el punto de vista de, no vamos a llamar profesional, pero sí de una persona que lleva viendo wrestling más de 30 años. Y él es totalmente ajeno al tema y entonces él al principio no lo iba a hacer así. Él lo quería hacer más pues como un fenómeno pop, como otras obras que ha hecho él, pero al yo dar con él y cruzarnos en el camino, pues lo ha hecho más estilo, más purista, más como me gusta, más como lo hubiera hecho yo solo. Entonces nos hemos ayudado mutuamente y ha salido algo que yo tenía en mente haber hecho, pero que no lo hubiera hecho nunca, sino, o lo hubiera hecho más adelante, a no ser que me hubiera encontrado con alguien como Óscar en este caso. Pero bueno, no obstante, nosotros hace 7-8 meses ya pusimos en común todo lo que yo encontré en un programa de los Fabulous Jovers que hablamos precisamente de esto. Muy bien, muy bien. Yo creo que el gran fuerte de este libro es claramente el trabajo bibliográfico y de hemeroteca. Entonces, también te quería preguntar sobre eso, o sea, cómo, porque al final sí, tú haces el trabajo de hemeroteca, pero todo eso hay que después, es un trabajo de clasificarlo, ver lo que sirve, lo que no. Creo que es el gran fuerte de este libro, o sea, no es un libro de... O sea, no es una novela, no, o sea, es un libro de hemeroteca, de estos son los datos recopilados, explicados, o sea, yo no lo he leído todavía entero, pero lo que llevo, o sea, lo que más se nota es eso, el trabajazo de bibliográfico que hay detrás. Pues a mí eso me costó 2 años, 2 años todos los días, porque yo tengo un trabajo que me permite invertir tiempo en ratos muertos y durante 2 años estuve clasificando, recopilando, buscando y formando e hilando todo lo que luego aparece en el libro. Es un trabajo, también quería decir que a lo mejor no sé lo que espera el lector, pero lo que es que tiene la capacidad el libro de que tú te cojas y te puedas seguir la línea de investigación por tu cuenta. O sea, que tú coges y empiezas a leerlo y hay un personaje o hay un hecho o hay algo que a ti te llama la atención y tú puedes seguir esa línea de investigación. Cosa que si yo te lo cuento en una novela, te cuento desde mi punto de vista. Por eso lo que hicimos fue crear como previas a los capítulos en las que yo explicaba y trataba de pues hilar y de darle un poco de sentido a toda la documentación para que no fuera solo una recopilación de datos. Entonces es algo también que me parece curioso que tú, pues haya, por ejemplo, de repente un luchador que a ti o un promotor que te llame la atención y tú puedas seguir una línea de investigación y seguir por ahí.
cosa que si a lo mejor yo te lo cuento ya, te lo doy más masticado, no te daría a ti esa necesidad de seguir por ahí. Pues a mí me ha llamado la atención, de lo poco que llevo, pues que hay... de repente estás leyendo y te encuentras con un texto de Unamuno, o lo mismo con un texto de director de cine, de José Luis García, del locutor, a lo mejor menos conocido, pero también Bobby de Glané. Y exacto. Claro, al final, leyéndolo, lo que al final yo creo que no puedes evitar preguntártelo. ¿Te has planteado una segunda parte sobre a partir del 36? Mirad, todo el mundo que lo ha comprado y lo ha leído y me ha enviado mensajes me ha dicho lo mismo. Claro. Y yo te voy a decir lo siguiente, evidentemente, lo que pasa que a mí lo fundamental y lo primordial era buscar el origen y buscar el campeón. Y eso lo conseguí y lo hemos plasmado en el libro. Lo siguiente es algo que abarca tanto territorio, tantos luchadores, tantos datos. Evidentemente tengo ya algo en la cabeza, seguiremos por esa línea, pero también hay otra cosa que quiero hacer, que evidentemente va por ese camino, pero darle un poquito un giro diferente, pero no hacerlo tan cronológico como este. Quizás la segunda parte de este sí, pero hacerlo ya por ejemplo, Madrid, Barcelona, Zaragoza, hacerlo así, y luego ya otra cosita nueva que tengo en mente, de una forma diferente y para dar a conocer ciertas cosas que me gusta, pues eso, poner en común y que la gente vea que la lucha libre fue algo muy importante y que ha habido grandes luchadores en la historia de España. Pues nada, estaremos a la espera de esos futuros proyectos. Antes de acabar, me gustaría preguntarte también, para esas personas que estén escuchando el programa y siempre les ha llamado la atención este estilo, ¿qué le sugerirías tú para empezar, para iniciarte? ¿Qué luchadores, qué luchas en concreto? Sé que es un estilo complicado a la hora de buscar material en YouTube, pero bueno, a día de hoy, incluso de este estilo, hay cosillas en internet. O sea, tenemos suerte de vivir en esta época. No, desde luego, porque la mía era grabar VHS y cambiártelos con gente que no conocías, y yo conseguía una cinta y yo se la mandaba a otro, el otro me mandaba la mía, y así me hice con una biblioteca, estoy hablando de finales de los 90, con más de 300 títulos de diferentes estilos, diferentes países, diferentes empresas, y era una manera que es impensable ahora mismo. Tú, para poder disfrutar de eso, tenías que esperar un mes hasta que te llegara, si venía de Inglaterra o venía de Italia, que era donde yo, de Alemania, donde intercambiaba los vídeos. Gente que, ya te digo, hasta de Australia, que ni conocía ni conoceré seguramente en la vida. Y de hecho, con alguna todavía sigo en comunicación a través de Facebook después de todos los años y con el tema de la tecnología. Pero ahora tenéis y tengo, que yo también disfruto de esto, pero ahora sí que da gusto. Pues, por ejemplo, te diría que hay tres grandes que a mí me gustaban mucho, que fue Frank Shamrock, que es el hermano, creo que es hermano adoptivo de Ken Shamrock. Pues Frank Shamrock es un tipo buenísimo a la hora de desarrollar este estilo de lucha. Incluso Ken Shamrock, cuando tú lo ves en UFC también. Y a mí uno que me gustaba mucho, que a lo mejor no era tan vistoso, pero que era Dan Severn. Dan Severn a mí me gustaba también mucho, y tanto Severn como Shamrock lucharon y tuvieron cierto renombre. Bueno, Severn fue campeón de la NWA y Shamrock también fue campeón en WWF de la época. Y también ya como gente importante, pues ahí tenemos a entrenadores, por ejemplo, los que entrenaron a la familia Malenko, que es Frank Gotch, pues todos estos también, lo que ya ese tipo de lucha lo puedes ver en algún combate, sobre todo de Japón, pero ya más, no tan vistosos como pueden ser los de UFC, sino que ya están pues más mezclados con otras disciplinas. O sea, más que vistosos, más puristas, como puede ser Frank Shamrock. Vale, pues solo me queda de darte las gracias de nuevo por estar aquí en el programa, por haber explicado un estilo que es tan desconocido y sobre el que, vamos, yo no tengo ni la mitad de la idea que tienes tú, así que muchas gracias por estar aquí en Primero de Wrestling. Nada, hombre, gracias a ti por la invitación, y cuando necesites cualquier cosa y yo pueda aportar, aquí estamos.
Y aquellos que nos escuchan, ya sea a través de YouTube, de iVoox, de Spotify, darles las gracias también. Os animo a seguirnos en Twitter, @1dwrestling, y a comentar siempre que os guste el programa. Nos queda todavía un programa más sobre diferentes estilos de lucha libre, así que nos escuchamos pronto y hasta entonces, mucha lucha.